Shalom a todos, estimados amigos, bienvenidos a nuestro canal Am Israel. Mi nombre es Israel Meiri y en esta oportunidad vamos a traer un corto y breve pero importante mensaje con respecto al día sagrado de Yom Kippur. Como sabemos, este es un día muy especial dentro del calendario de las festividades judías dentro del pueblo de Israel. Es el día en que, cuando existía el templo, el sumo sacerdote hacía el servicio en el templo, denominado el servicio de Yom Kippur, que está escrito en el libro de Vayikra, el capítulo 16. Era un servicio muy especial y el sumo sacerdote, el Kohen Gadol, se preparaba 7 días antes y estaba concentrado para realizar este servicio tan especial. Requería muchas actividades importantes, mucho cuidado, mucha concentración. Era un día, en verdad, sublime, llamémoslo así, para todo el pueblo de Israel. Pero la responsabilidad sobre el Cohen Gadol era grande. Por tanto, el Cohen Gadol tenía que ser una persona de alta santidad, de gran preparación, un Talmid Jajam, un estudioso de la Torá verdadero, un sabio, y su nivel de santidad, por supuesto, tenía que ser acorde al puesto. Y nosotros vamos a ver una historia al respecto en esta oportunidad que nos va a enseñar mucho Be'ezrat Hashem. Para iniciar ya el estudio, antes de comenzar, no quisiera olvidarme de invitarlos a suscribirse a nuestros canales. Nuestro canal Am Israel, Somos Noágidas, Torah y Judaísmo y Sabiduría Judía. Si aún no lo has hecho, suscríbete, activa la campana de las notificaciones, comparte con sus amistades, ya que estamos difundiendo la Sagrada Torah, que Bezrat Hashem cada vez más se expande y nos da el mérito de pronto ver la redención. En esta oportunidad vamos a ingresar a una historia en la época del Segundo Templo. Había un Cohen Gadol llamado Rabbi Ishmael ben Elisha. Era un gran sabio de la Torá y, por supuesto, poseía un alto nivel de santidad. En el Talmud, en el Tratado de Berajot, cuenta una breve historia de lo que él experimentó en un día de Yom Kippur justamente. Cuando él estaba haciendo el servicio en el templo, entre todos aquellos servicios estaba el ingresar al Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo, y allí tenía que ofrecer el incienso, el Ketoret, como se dice en hebreo. Este era uno de los servicios más importantes del día de Yom Kippur. Vamos a leer lo que nos dice entonces la Gemara. Tania, así recibimos por tradición y nos enseñaron los sabios. Amar Rabbi Ishmael ben Elisha. Dijo Rabbi Ishmael ben Elisha. Él mismo va a contar una experiencia que lo dejó para la transmisión oral para las siguientes generaciones. Pa'amahat, una vez, dice él, Nichnasti leaktir ketoret lifne velifnim. Ingresé para ofrendar el incienso en el lugar santísimo, en el día de Yom Kippur, por supuesto. Raiti akatrikel ka Hashem Sevakot. Y vi, y en este momento, él menciona unos nombres divinos, unos nombres especiales del Todopoderoso, al cual lo nombra con el título de Acatriquel, que tiene que ver, la raíz de esta palabra tiene que ver con el término Keter, que significa corona, la corona del rey, el eterno de las huestes.
Shehu Yoshev al Kiseh Ram Benisa. Y estaba sentado sobre un trono elevado y sublime. Esta visión que tiene Rabbi Ishmael ben Elisha es porque tanto su preparación espiritual como sabio de Torah y teniendo una vida de elevada santidad, junto con el día de Yom Kippur y su ingreso al lugar santísimo, produjo que su alma se elevara en el ámbito espiritual y recibiera una visión celestial. En esa visión, como si fuera, ve delante de él al Eterno bendito. Pero por supuesto, ya sabemos nosotros que el Todopoderoso no tiene forma ni figura, no tiene forma humana ni forma de nada que podamos imaginar en todo el universo. Pero nosotros sabemos que el Todopoderoso, cada vez que se manifestaba a los profetas, les revelaba una visión y a través de esa visión Él les enviaba un mensaje. En la época del Segundo Templo ya no había profetas, pero era posible acceder a un nivel denominado Ruach HaKodesh, que era un nivel muy especial, pero por debajo de la profecía. Y en ese ámbito, Él tuvo esta visión como si fuera del Eterno bendito, coronado como rey, el Eterno de las huestes, que estaba sentado sobre su trono, en un trono elevado y sublime, semejante a lo que vio el profeta Isaías. Sigue diciendo aquí, ve a Marli, y me dijo, en este caso el Eterno, en la visión, Ismael, vení, Bargeni, Ismael, hijo mío, bendíceme. Ahora, hay que aclarar que este término bendíceme no se refiere a que el Eterno le estaba diciendo, alábame, bendíceme, como nosotros solemos decir, Baruch Hashem, bendito sea el Eterno, como una forma de alabanza. No. Aquí la connotación, el sentido es otro. Es semejante a cuando una persona le dice a otra, deséame buena suerte, deséame cosas buenas, y el otro le dice, yo espero que tengas éxito, que te vaya bien. Y en ese sentido es como si le dijera a su prójimo, dame una bendición, bendíceme, dame una bendición para que me vaya bien, algo para mí. Y esto en realidad es bastante sorprendente, pues esta visión en realidad trae un mensaje adicional. Nosotros sabemos que el Todopoderoso bendito no necesita de nada ni de nadie, porque Él es la fuente de toda vida y Él no necesita, obviamente, que un ser humano le dé una bendición a Él como si fuera. Pero aquí hay un mensaje detrás. Ese es el tema central de lo que estamos viendo aquí. Sigue diciendo esta tradición, esta baraita en la Gemara, que es la tradición oral, dice así, amártilo, le dije a él en la visión, y ahí razón mi lefaneja, que sea tu voluntad, jameja et kaaseja, que tu misericordia domine a tu enojo, veigolu rajameja al midoteja, y que se revele tu misericordia sobre tus medidas. Cuando se refiere a medidas, se refiere a esas reglas estrictas que el Eterno también conduce su mundo a través de reglas. Y cuando la persona peca, Hazbe Shalom, debe ser castigada. Esas son las reglas, esas son las medidas con las cuales el Todopoderoso conduce su mundo. Pero que a pesar de ello, tu misericordia se revele por sobre esas medidas que tú debes tomar, esas reglas
estrictas cuando debe castigar el Todopoderoso. Sigue diciendo, en esta bendición que está hablando Rabbi Ishmael, Betitnaek imbaneja, bemidat arachamim, y que te conduzcas con tus hijos con la medida de la misericordia. Betikanes laem lifnim mishurat adin, y que no seas tan estricto con ellos según la ley, sino que vayas más allá de lo que determina la ley, más allá en el sentido de seas misericordioso y condescendiente, que a pesar que la ley dictamina tal vez no ley no castigo, vayas más allá de la línea de la ley y tengas misericordia. Veninali Berosho dice aquí que él vio en la visión que la cabeza de la figura movió su cabeza, asintiendo, aceptando lo que decía. Y termina la tradición diciendo, Pekamash Malan, esto nos enseña, Shelote Birkat de Dios Kalabe Neja, que la bendición de alguien que tú consideras menor a ti no sea tomada en poco en tus ojos, porque el Todopoderoso recibió una bendición de un ser humano y la recibió sin ningún problema, a pesar que el ser humano frente al Todopoderoso es, por supuesto, alguien muy bajo. De la misma forma, tú, cuando alguien te bendiga, a pesar que tú creas que es de un nivel menor a ti, ya sea espiritual, etcétera, no la tomes en poco. Es una enseñanza, una de las enseñanzas que reúne esta tradición. Que como si fuera en esta visión, el Eterno enseña a la humanidad a tener humildad, ya que él mismo recibe una bendición de un ser humano que es menor que él. Por supuesto, todo esto es en metáforas porque hay una enseñanza detrás. Todo lo que hemos dicho de antemano ya está de más decir que no son realmente cuestiones físicas para con el Todopoderoso. El Eterno no tiene forma ni figura y él trasciende toda imagen y toda visión. Estas visiones son para enseñarnos algo. Bien, esto que le aconteció a Rabbi Ishmael ben Elisha, Cohen Gadol, le aconteció en un día de Yom Kippur, porque en Yom Kippur es el día en el cual el Todopoderoso nos concede la expiación de la mayoría de las transgresiones. Por tanto, la misericordia divina está presente en ese día. Y en ese momento de misericordia, Rabí Ismael aprovechó el momento de pedirle esto al Eterno. Ahora, en primer lugar, ya que dijimos que el Eterno le dijo, bendíceme, dame una bendición a mí, algo que me pueda beneficiar a mí. Viene él y le pide cosas, pero no para el Eterno. Le dice, sea tu voluntad que tu misericordia domine a tu ira, que tu misericordia se manifieste sobre tus medidas y que te conduzcas con tus hijos con misericordia y que los juzgues más allá de la línea de la ley. Todo esto son pedidos para el pueblo, no para el Eterno. Entonces, ¿dónde estaría la bendición, lo que el Eterno le dice a él, bendíceme a mí? Y aquí podemos entender que el Todopoderoso está cercano a toda persona, está cercano a su pueblo y es su voluntad, desde el inicio de la creación, fue su voluntad beneficiarnos. Pero nosotros como seres humanos pecamos y nos ocasionamos todos los males que vemos en el mundo es producto del propio ser humano. Y después el ser humano sufre las consecuencias. Y ese sufrimiento y ese dolor también le duele al Todopoderoso. Incluso cuando Él tiene que castigar lo aleino, y es necesario hacerlo porque es lo justo
De todas maneras, él no quiere castigar, como vimos en la historia del diluvio, que el Eterno se entristeció en su corazón, porque no quería castigar al ser humano que él había creado. Entonces, cuando Rabí Ismael, cuando el sumo sacerdote le dice al Eterno, te bendigo para que tu misericordia domine a tu enojo, y eso es en favor de tus hijos, también a la vez es en favor de ti, ya que tú eres el padre, y ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos. Así que en base a eso, fue una bendición para el Eterno. Ahora, nosotros sabemos que cuando el Eterno se enoja, su enojo es exactamente verdad. Es decir, nosotros como seres humanos cuando nos enojamos, es posible que los motivos por los cuales nos enojamos no sean exactos. Es posible que nos equivoquemos. Es probable que nos enojamos con determinada persona porque pensamos algo, pero eso que pensamos está equivocado porque somos seres humanos y no podemos ver el panorama completo y puede ser que la razón de nuestro enojo no sea realmente exacta. Somos seres humanos y podemos equivocarnos, pero cuando el Todopoderoso se enoja, significa que sí tiene una razón exacta para enojarse. Cuando él se enoja es porque hay un motivo 100%, exactitud completa. Aún así, viene el Cohen Gadol y le dice, Eterno bendito, a pesar que tu enojo tiene motivos plenos, que tu misericordia domine a tu enojo. Que tu misericordia se revele encima de tus medidas, que son todas exactas, y que en verdad tú ves que se debe traer castigo lo aleino, de todas formas que se revele tu misericordia y te conduzcas con tus hijos con la medida de misericordia. Él le pide eso al Todopoderoso y el Todopoderoso acepta, a pesar que él sabe, el Eterno bendito sabe, que el enojo celestial, el enojo que él tiene, es totalmente justificado. Él acepta que su misericordia se sobreponga a su enojo, que es plenamente verdad también. Y esto en el día sagrado de Yom Kippur, que Bezrat Hashem lo pasemos todos con plena bendición. Sin embargo, esto es lo que el Eterno en su gran bondad hace con nosotros. Manifiesta su misericordia, pero nosotros debemos recordar una cosa que el Rambam escribió en su libro Sefer HaMitzvot. Él reunió todas las mitzvot. Recomiendo mucho estudiar el libro Sefer HaMitzvot del Rambam. Él colocó todos los mandamientos, los 613 preceptos, los mandamientos harás, mandamientos no harás, y en los mandamientos harás, el mandamiento octavo dice lo siguiente. El octavo mandamiento es, según el Rambam, Atzivui shenistavinu leidamot lo itbaraj kefi yecholtenu. Es el mandato que nos ha ordenado asemejarnos a Él bendito, al Eterno, según podamos. Veú hombró, y es lo que el Eterno dijo, está escrito en el libro de Devarim, Deuteronomio 28:9, Vealachta bidraja, andarás en sus caminos. Este término caminos también se traduce como manera, forma, forma de actuar. A eso se refiere también los caminos del Eterno, la manera en que Él actúa, los caminos de Él, cómo actúa Él. Sigue diciendo el Rambam, Ubabe Ferush Inyanze, y la explicación de todo esto, cómo es que yo puedo asemejarme a Dios bendito. Ma Kadosh Baruch Hu Nikra Rahum,
así como el santo bendito sea es llamado misericordioso, afata e hierrahu, así tú también sé misericordioso. Akadosh Baruj Hu Nikra Hanun, el santo bendito sea es llamado en la Torá lleno de gracia, que tiene gracia con su creación. Afata y Yehan, tú también ten gracia. Akadosh Baruj Hu Nikra Sadik, el santo bendito sea es llamado justo. Afata y Sadik, tú también sé justo. Akadosh Baruj Hu Nikra Hasid, el santo bendito sea es llamado piadoso. Afata y Hasid, tú también sé piadoso. Es decir, según el Rambam, uno de los 613 preceptos es un deber, un mandato de la Torá que nos asemejemos a nuestro Creador en la medida que podamos. Y el ejemplo está aquí, que si Él es misericordioso, nosotros también lo seamos. Es un mandato de la Torá, de Oraita. Entonces, según esto, lo que acabamos de ver con respecto a la visión de Rabí Ismael Ben Elisha, es que lo que él le pide al Eterno, que su misericordia domine a su enojo, es algo que también debemos hacer nosotros. Porque nuestro enojo hacia otra persona es inexacto. E incluso si fuera plenamente exacto, si dijéramos, la razón de mi enojo es 100% seguro, que tiene toda la justificación, aún así, que la misericordia domine al enojo, que nos conduzcamos con el prójimo con misericordia sobre nuestras propias medidas. El Eterno tiene sus medidas, nosotros también tenemos nuestras medidas. ¿Qué quiere decir esto de nuestras medidas? Que nosotros también tenemos una forma de conducirnos con los demás. Y si de alguna manera alguien pasa la línea e intenta, Hazbe Shalom, traer una ofensa sobre nosotros, por supuesto que nosotros no lo permitimos de manera natural. En realidad, el mensaje aquí no es permitir que las personas caigan sobre uno mismo. No, aquí el mensaje es otro. Que a pesar que hubieron personas que nos pudieron ofender en algún momento, después de ello, yo tengo el deber de asemejarme a mi creador. Entonces, el enojo y mis reglas propias debo anteponer la misericordia hacia ese enojo y hacia esas reglas propias, ya que eso es lo mismo que hace el Eterno, porque si no lo hiciera y el Todopoderoso actuara según la regla en cada momento que nosotros mismos pecamos o que la humanidad peca, en realidad ya no existiría, Hazbe Shalom, el mundo siquiera. Lo mismo pasa con nosotros. Tenemos el deber entonces hasta aquí de la Torah de igualarnos y seguir los caminos del Todopoderoso. Pero una cosa más dice en la Gemara en el Tratado de Rosh Hashanah, la hoja 17. Dice así, vamos a leer esta enseñanza que tiene que ver con todo lo que estamos diciendo. Raba Amar, el sabio llamado Raba, dice, Kola Ma'avir al Midotav, todo aquel que deja pasar las ofensas, y aquí utiliza la palabra midot otra vez, todo aquel que deja pasar sobre sus propias medidas, es decir, sus medidas de ser estricto con el resto, pero no es tan estricto, sino que deja pasar, en otras palabras, perdona la ofensa, pasa por alto las ofensas de los demás, como explica Rashi en esta sección. Si él hace eso, dice el sabio, Ma'avirimlo al kol peshav, en el cielo también le pasan por alto todas sus transgresiones, medida por medida.
Sheneemar, porque está escrito en el profeta, no sea bombe o ver al pesha. Hay una frase en el profeta que dice, perdona el pecado y pasa por alto la transgresión. Así dice el versículo. Perdona el pecado, pasa por alto la transgresión. Aquí se detiene el sabio y hace una pregunta. ¿Le no sea bon? ¿A quién le perdona el pecado? Que es la primera parte del versículo. Le ver al pesha, a aquel que pasa por alto las ofensas o las transgresiones de otros que le hicieron a él. Es decir, el versículo tiene dos partes, que Dios perdona el pecado y Dios pasa por alto la ofensa. El sabio te dice que en realidad la interpretación de este versículo es que la primera parte se refiere al eterno bendito y la segunda parte se refiere a nosotros. Esa es la interpretación que trae el sabio. Por tanto, se divide en dos. Perdona el pecado. ¿Quién? El eterno. ¿A quién se la perdona? A aquel que pasa por alto la ofensa que otros le hicieron a él. Esa es la interpretación del versículo del sabio aquí en el Talmud. Es decir, es una regla espiritual que en el cielo le pasan por alto a una persona que en este mundo también pasa por alto las ofensas de los demás. Según esto, nosotros cuando nos acercamos al día sagrado de Yom Kippur y pedimos ese día perdón al Todopoderoso, que perdone nuestras transgresiones y que expíe todas las manchas durante el año pasado. Sin embargo, si nosotros no queremos perdonar al prójimo, no queremos perdonarlo por completo, como es lo correcto, entonces en el cielo verán lo mismo y actuarán según nuestro comportamiento con los demás, de la misma forma actuarán con nosotros. Por tanto, si nosotros queremos el perdón divino, debemos aprender a perdonar a los demás para obtener lo mismo de parte del cielo cuando se está juzgando en el tribunal celestial. Y aparte de todo ello, que es una ganancia para nosotros, también es un deber, el deber de asemejarnos al Eterno, una mitzvah de Oraita, una mitzvah de la misma Torah. Por tanto, vamos a terminar hasta aquí este mensaje contando la historia que la propia Gemara trae como un ejemplo de lo que dijo este sabio llamado Raba. Dice a continuación, en esta misma hoja de la Gemara, Rab una berei de Rab Yoshua, Halash. Un sabio llamado Rab una, hijo de Rab Yoshua, de la época de los Amoraim, en la tierra de Babilonia, en esa época estaba Israel allí, él se enfermó de gravedad. Al Rab Papa, otro sabio llamado Rab Papa, subió a visitarlo, fue a visitarlo, le Shaloye para preguntar por él. Hazie de Halish le Alma, vio el sabio Rab Papa que Rab Una estaba ya agonizando y ya se iba a ir de este mundo, estaba demasiado débil y ya iba a morir, es lo que vio el sabio. Amarleu, le dijo entonces el sabio a los que estaban presentes, Sevitule zevatta, preparen para él las provisiones, es decir, arreglen todo ya para poder enterrarlo. Lesov itbach, al final, Rab Una se curó, de lo que estaba ya cerca a la muerte, se curó. Aba miksif Rab Papa, entonces Rab Papa tenía vergüenza le migzir, de verlo. Es decir, Rab Papa estaba avergonzado de ver a Rab Una porque Rab Papa había dicho ya va a morir, preparen todo lo que necesiten porque él ya se va. Cuando se cura,
siente vergüenza el sabio. No lo quiere ni ver de la vergüenza, pero aparentemente el otro sabio lo llama para conversar. Y en esta conversación le dice, Amarle, Mai Hazet, le pregunta Rab Papa a Rab Una, quien estaba agonizando, ¿qué viste? ¿Qué viste en el mundo de las almas? Si estabas ya pronto a morir, de seguro tu alma pudo ver algo. Amarleu le dijo entonces Rab Una, quien se curó. In Ajiaba, en realidad, es cierto lo que tú dijiste, así estaba decretado. Me habían decretado la muerte, lo aleinu. Es cierto lo que tú habías dicho, no te avergüences, era verdad. Yo estaba ya por irme de este mundo, dijo Rab Una. Va amarle a Kadosh Baruchu, pero en el tribunal celestial, en el cielo, el santo bendito sea, le dijo a toda la corte celestial, Oil, velam mokim bemile, ya que él, Rab Una, no es estricto consigo mismo en cuanto a las ofensas de los demás, ya que él no se mantiene en su posición, es lo que dice aquí de manera literal, él no se mantiene en su posición y no es estricto con los demás, sino que es condescendiente y deja pasar las ofensas de los demás, la tekumu bahade, entonces ustedes no se mantengan en el decreto que ya estaba establecido en contra de él, que se vaya del mundo, sino que hagan lo mismo que él hace. Él deja pasar, ustedes en el tribunal celestial, dejen pasar esto y que en esta oportunidad no se cumpla este decreto. Y por eso es que se curó. Termina diciendo la Gemara, Sheneemar, porque está escrito el versículo del profeta que acabamos de leer, no sea bon que perdona el pecado, veo ver al peche, y pasa por alto la transgresión. La misma interpretación, Leimi no sea bon, a quien le perdona el pecado, el eterno bendito, lo ver pecha, a aquel que pasa por alto las ofensas de los demás. Es lo que quisimos compartir en esta oportunidad y cercano al día de Yom Kippur, el día del perdón divino. Por supuesto que necesitamos el perdón del Todopoderoso, necesitamos ese día de expiación, pero también necesitamos nosotros aprender a caminar, a andar en los senderos del Eterno y hacer lo mismo, perdonar, sobreponer nuestra ira y ser misericordiosos como Él es misericordioso. Y pasar por alto las ofensas, porque finalmente, sabemos que todo lo que pasa en este mundo es para bien y que la justicia divina es la que dirige el mundo. Y si nosotros aprendemos estos caminos de humildad que nos enseña la Torá, a pesar de ser, por supuesto, algo muy difícil, pasar por alto las ofensas de los demás. Por supuesto que perdonar al prójimo es una de las cosas más difíciles para la persona de manera general, dependiendo incluso del grado y nivel de ofensa. Incluso así siempre es difícil sobreponernos, siempre es difícil dominar el enojo, siempre es difícil controlar nuestro carácter, que en hebreo también se llama midot, las medidas, nuestras medidas. Pero medida por medida, midá que negues midá, si nosotros sabemos y aprendemos a perdonar, el Todopoderoso en su gran bondad también actuará de la misma forma con nosotros como le pasó a este sabio. Y que Bezrat Hashem solo veamos buenas noticias y tengamos todos un año bueno, dulce, con buenos decretos Bezrat Hashem. Hasta aquí llegamos hoy. Los invito nuevamente a suscribirse a nuestros canales, a compartir con sus amigos, que estemos preparados para este día sagrado de Yom Kippur, que cumplamos la Torá y que sobre todo aprendamos a perdonar para recibir el perdón divino, Bezrat Hashem.
Hasta aquí llegamos hoy entonces. Muchas verajot a todos. Shalom vejatimá tova.